Bueno, vamos con el dato claro. El dato claro dice esto. Vean, donaciones en el 2010 y nada más quiero que vean las donaciones locales. En el 2010 de nuestro presupuesto alcanzamos localmente, o sea, gente tica que daba un 1% del presupuesto. Y para el próximo año estamos alrededor del 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos crecido un montón, ¿verdad? Nos falta todavía, pero hemos crecido un montón. Quiere decir que nosotros tenemos una gran oportunidad aquí en Costa Rica de poder financiarnos localmente. Y la idea de hacer este curso de recaudación de fondos y la idea de que ustedes participen en esto es porque no somos solo algunos los que podemos levantar esos fondos, sino es que todos nosotros que estamos en esta llamada somos los que podemos también levantar esos fondos, porque hay una capacidad, hay un interés, ¿verdad? Y hay una oportunidad grande que podemos tener. Entonces, esa es un poco la idea de por qué estamos haciendo esto, para que lo tomen en cuenta. La idea es que ese 14% en los próximos años pueda subir muchísimo más. Bueno, vámonos a Los Ángeles, con Los Ángeles. Natalia de Los Ángeles, bienvenida, ¿qué tal? Gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno que estemos acá otra vez. Y para empezar, quiero que me hagan thumbs up la gente que puso más nombres en sus listas de Mateo 9:38 después del taller que tuvimos la vez pasada. Ahí veo 2 thumbs up, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, buenísimo, excelente. Buenísimo tener más nombres ahí porque eso significa que pensaron y están, desde ya pueden intencionalmente orar por estas personas y la idea del taller de hoy es, ok, ¿con quiénes puedo empezar? ¿A quiénes puedo empezar a invitar? ¿Y cómo me preparo para esa conversación y esa invitación? El mejor ejemplo para hablar y capturar la atención de la gente es Jesús, ¿verdad? Y una de las características de Jesús es cómo él contaba historias, cómo él a través de su forma de hablar capturaba la atención de la gente. Y algo que me encanta de los líderes de Young Life es que realmente somos expertos en hablarle a adolescentes. Hay gente que se friquea y dice, yo chiquillo no le puedo hablar, no sé qué, pero ustedes, los líderes de Young Life, logran que un chico escuche por 15 minutos, 20 minutos o 7 minutos una historia buenísima en un club o en un campamento, ¿verdad? Y es una historia de Jesús y es una historia que los hace recordar esa historia después, algo que es parte de la idea, ¿verdad? No solo que lo contemos y que ahí se quedó y ya, sino que tenga un impacto en las vidas de ellos. Entonces, la idea es cómo también nosotros contamos historias de lo que Dios hace a través de Young Life a los adultos, ¿verdad? Porque a veces yo pienso, y he escuchado inclusive algunos líderes y staff de Young Life hablarle a un adulto sobre lo que hacen y lo hacen tan aburrido como, o sea, lo dicen como si, no, como si lo que estuvieran diciendo no tuviera valor, o a veces cuentan la historia de un chico como lo ven tan normal y no le ponen de verdad lo que significa que un joven tenga su vida transformada, ¿verdad? Entonces, y no es porque el staff no se lo cree, sino porque algo pasa que no lo logramos transmitir, ni transmitir la pasión y el valor que tiene el montón de cosas buenísimas que ustedes están haciendo. Entonces, la idea es que hoy podamos desarrollar ese músculo un poquito y ser más conscientes de cómo podemos contar mejor esta historia, cómo podemos hablarle a adultos sobre las cosas tan buenas que de por sí ya ustedes hacen, pero cómo se las contamos a alguien que no estuvo en el club o que no estuvo en el campa. ¿Cómo les contamos eso para que casi que sientan que estuvieron ahí? Invité a un amigo, él se llama Juan Madrigal y tal vez algunos sepan quién es por el otro nombre artístico que es Juan Cuentacuentos. Él es un artista nacional y Juan, ya puedes poner tu cámara para verte. Pero les quiero contar algo de Juan. Juan tiene 38 años de contar historias y pensé que sería buenísimo. Él es actor, tiene un currículum grandísimo.
No voy a decir todos los detalles, pero es cuentacuentos, actor, productor, músico, escritor. Ha tenido muchos premios a nivel nacional e internacional y algo por lo que lo invité es porque escuchar de alguien que está acostumbrado a contar historias a diferentes públicos, ¿qué hace Juan para que la gente lo escuche y para que muchos quieran seguir escuchando sus cuentos y sus historias? Entonces, alguien fuera de Young Life que venga y nos cuente su experiencia y ustedes estén tomando notas o estén atentos a algo que Juan dice, que usted dice, ay, yo puedo usar esto, puedo tomar esto en cuenta. Y luego vamos a tener un tiempo para aterrizar lo que Juan dice en nuestro contexto en Young Life. Entonces, aquí les presento a Juan y Juan, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes más bien por abrirme las puertas y la confianza, Natalia, y a todos ustedes los que están conectados. Y ahora decías que no soy parte de online, pero de repente cuando los escucho hablar, todos tenemos una historia de vida y yo empecé a contar historias en el catecismo hace 30 y resto de años, ¿verdad? Dándole catecismos a los niños en el limbo Las Cañas de Alajuela, un lugar, un lugar difícil, ¿verdad? En aquella época de mucha drogadicción. Y ahí me crecí yo en el limbo Las Cañas de Alajuela y empecé a contar unas historias para unos niños del catecismo y ahí se vio como, y digo que no estoy fuera de esta organización porque ustedes son una diosilidad, no son una casualidad. Y yo pienso que mi vida ha sido también una diosilidad, un dejarse ir, dejar el timón para que la vida me vaya dando Dios o como lo quieran ver, me vaya dando el camino a recorrer. Esto de contar historias, como digo, una periodista una vez me preguntó si contar, si estudiar teatro, porque yo soy licenciado en artes escénicas, estudiar teatro me ayudó para contar historias. Y yo le dije a la periodista que era al revés, que contar historias me llevó al teatro, contar historias me llevó a ser actor. Entonces, Natalia me ha dado la oportunidad de estar con ustedes aquí un rato para darle algunos tips, consejos para contar historias, ¿verdad? Para, como dice Natalia, ¿dónde está? ¿Cómo podemos contar una historia? ¿Cómo podemos captar la atención de un público, en este caso, que dice Natalia, adulto o niño? Y como dice Natalia, ustedes son expertos para contarle a sus iguales, a los adolescentes. Pero yo creo que todos los públicos son exigentes. El público más exigente es el público de niños, porque el niño, si no le gusta lo que le está contando, se aburre, se va, se levanta, grita, dice, ay, qué aburrido está lo que está contando. ¿Por qué no traen a otro cuentero o otra cuentera? Entonces, todos los públicos tienen sus especialidades para contar, pero uno tiene que ser consciente de lo que va a contar y por qué lo va a contar. Entonces ahí me preguntan cuando doy talleres, ¿cómo puedo contar un buen cuento? Lo primero que ustedes ya lo tienen es que les encante la historia que van a contar. Les encante, no, les enamore el cuento que va a contar. Porque uno, al enamorarse de la historia, si uno cree fervientemente en lo que está contando, lo va a contar de por sí muy bonito. Porque hay una cuestión de pasión, hay una cuestión de amor en lo que se está contando. Entonces, ahí hay una gran diferencia, voy a entrar una diferencia de una vez entre el actor y el contador de historias o el contador de cuentos, como quieran llamarlos. El actor interpreta un papel que da el director. Entonces el actor se prepara y cuando está en escena tiene que hacerlo lo más creíble para que la gente llore, ríe, etc. Pero el contador de historias no. El contador de historias da a su público lo que a él le encanta. Es como ir a ver una película que a uno le gustó mucho la película y le encanta mucho la película. Entonces, cuando uno llega a su casa, a la casa de ustedes llegan a sus casas, entonces cuentan la película. Y una película que duró 2 horas y el resto, ustedes la pueden contar en 5 minutos. Y la contaron toda. ¿Qué contaron? Contaron la historia, no contaron el texto. El otro día están con sus iguales en la universidad o en el colegio, no sé, o con sus amigos del barrio, y pueden volver a contar la misma película, la misma historia con otras palabras, pero contaron la misma historia. Entonces, ¿por qué no nos la sabemos de memoria? Porque nos encanta, porque la sabemos. Ahí estaba hablando de Ricky Martin y su primer canción y que andaba en una moto y que no sé qué. ¿Por qué lo cuenta él? Porque le encantó, porque le encantó. Eso es lo que estaba contando Randall, no se lo sabe de memoria. Y no digo, voy a aprenderme esto para decirle a los muchachos cuando estén conectando. No, él lo cuenta porque le encantó. Entonces, el primer tip para contar una buena historia es que uno esté enamorado de la historia.
Y aquí hay una frase que siempre digo cuando doy talleres también. Si no pasa por lo afectivo, no es efectivo. No podemos ser hipócritas en lo que hacemos. Si no pasa por lo afectivo, no es efectivo. Para contar historias, y en este caso ustedes todavía más importante, para contar, para decirle a los adultos qué es lo que hacen, ustedes tienen que estar muy enamorados de lo que hacen para convencer. Y no se lo pueden cuestionar mucho. Si uno está enamorado de algo y apasionado por algo, uno lo cuenta. Eso tal vez es uno de los consejos más importantes que les digo a la gente cuando van a contar historias. Y entonces yo voy a contarles a ustedes un cuento. Bueno, en realidad he preparado 3 o 4 cuentos, depende del tiempo. Principalmente para darles algunos ejemplos de dónde tiene que pasar primero por lo afectivo y después por lo efectivo. El primer cuento que voy a contar, lo voy a contar con la guitarra. Y no necesariamente uno tiene que contar cuentos con guitarra, siempre lo digo. Yo al paso que yo medio sé tocar 3 signos musicales, entonces acompaño con la guitarra este cuento. Este cuento es de un autor nicaragüense que leí hace algún tiempo que dice así. Vamos a ver. Yo espero que me estén escuchando todos bien. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Pregunta que te pregunta Sebastián por el vecindario. Dígame, don Belisario, ¿no ha visto por ahí mi caballito de palo? Pregunta que te pregunta Sebastián por el Dios, no les he contado quién es Sebastián, ¿verdad? Estoy contando y cantando y no he contado. Sebastián era un niño muy niño. Sebastián era un niño muy niño y a él no le gustaba. Bueno, primero le voy a contar. Escuchó a su papá y a su mamá pelear. Y dicen que no hay cosa terrible y peor que escuchar a los papás y a las mamás pelear. Porque cuando uno es niño, escucha a los papás pelear, es como una guerra de gigantes. Uno piensa que se van a matar, piensa que se van a ir. O sea, piensa todo lo que puede uno pensar. Y este recuento pasa por lo afectivo porque a mí me pasó. Entonces, a mí me pasó cuando Juanico, como me decía a mí, era niño, a mí me pasó mucho entregarme peleas de mi tata y mi mamá. Y cuando yo leí este cuento, me llegó tanto, por eso me gusta tanto. Y yo me imagino que a algunos de ustedes les va a llegar, porque los adultos a veces cometemos esos grandes errores. Pregunta que te pregunta Sebastián por el vecindario. Dígame, que es que no dice cuenta, vea. Sebastián tiene un problema. Sebastián, bueno, escuchó él. Porque el problema es que escuchó a su papá, a su mamá pelear. Entonces, Sebastián, cuando él se asustó, recordó las palabras que le dijo la maestra. Vea, Sebastián, cuando usted se asuste y le pasa esas cosas, métase al cuarto y se pone a dibujar. Con un dibujo empieza a sentirse tranquilo. Entonces, Sebastián se puso a dibujar un caballito de palo. Pero el caballo, vea, esto es un cuento. Sebastián estaba asustado y el caballo le salió asustado. Y el caballo no le gustó estar asustado, entonces pegó un brinco como queriendo volar y se le escapó del cuaderno de Sebastián. Por eso Sebastián se quedó viendo las páginas, estaban completamente en blanco y dice, pero oiga, yo acabo de pintar algún caballo, ¿y dónde está? Yo sé que estaba asustado, se me escapó el caballo. Ahora sí van a entender el cuento dice así. Pregunta que te pregunta Sebastián por el vecindario. Dígame, don Belisario, ¿no ha visto por ahí mi caballito de palo? Belisario era un hombre muy alto y Sebastián, que era muy inteligente, y ese hombre tan alto, desde allá arriba puede ver el caballo. Y le dice a don Belisario, dígame, don Sebastián, ¿cómo es ese caballito? ¿Lo podría describir? Sí, claro, dijo Sebastián. Son como los que venden en el mercado, ahí en la afuera. La crin es color de escoba, la cola color café. La crin es color de escoba. ¡Ah! Le dice don Belisario, con que ese caballo es suyo, ese caballo es un problema. Le voy a contar por qué. Aparte, los mariposas se comen la rosa, los claveles y los geranios. Ese caballo le encantan las flores. Y en vez de boñiga, está echando pasteles de colores por todo lado. A mí me parece que caballo le falta un dueño o le falta un corral. Y Sebastián se quedó mirando a don Belisario y dice, no, don Belisario, no se enoje. Se me olvidó dibujarle el corral. Si usted lo puede ver, primero le puede decir que en las páginas de mi cuaderno un corral he dibujado. Oigan, muchachos, en ese momento apareció el caballo, todo disparatado, con las orejas al revés.
En la pata trasera es que traía puesto un zapato y en la delantera derecha la argolla de un calzoncillo. Maullaba en vez de relinchar y se paraba en tus patas como queriendo bailar. ¿Dónde has estado, caballo disparatado que te he estado buscando por todos lados? Ya en las páginas de mi cuaderno, un corral te digo. ¡Ah! Y el caballo. Eso, para los que saben, no saben hablar como caballos, eso quiere decir que no. Entonces le dice Sebastián, bueno, si usted lo que quiere es venir a correr, le dibujo un potrero. Y le dibujo un potrero y el caballo hace. Ya espero que hayan entendido que eso quiere decir que no. Entonces le dice Sebastián, bueno, le voy a dibujar un pozo de agua. Bueno, está bien, le voy a dibujar. Sebastián era muy inteligente, dije al principio, entonces le dibujó una yegua. Y el caballo hace. Pero, sí, pero no. Muchachos, ¿saben qué le dibujó Sebastián al cuaderno para que el caballo regresara? ¿Alguno sabe? Alguien que me diga qué le dibujó. A ver, participe. Ok, se pueden equivocar, Flores. No importa. ¿Quién dijo Flores? Yo, Mari. Mari, Flores. 516 flores de colores le dibujó y el caballo, como le encantaban tanto las flores, pegó un salto como queriendo volar y al cuaderno de Sebastián se fue a trotar. Cuentan que Sebastián se quedó mirando el caballo en la noche, en el cuaderno, y le dice, pero por favor, caballito de palo, recordando a su mamá pelear, ¿verdad? Le dice, por favor, caballito de palo, la próxima vez que se vuelva usted a escapar, me puede a mí llevar. Para el caballo flores, flores de colores. Para el caballo flores, flores de colores. Y para estos niños que les gusta dibujar, sueños, esperanzas, cosquillas y felicidad. Aplausos. Eso. Aplausos. Eso. Bueno, este es un cuento de, como dije, de un nicaragüense que se llama Mario Montenegro. Yo leí este cuento y me enamoré de este cuento. ¿Y saben por qué me enamoré de este cuento? Porque me hablaba a mí. Cuando era niño, honestamente, yo escuché muchas veces a mi papá y a mi mamá pelear. Y ya grande, porque uno es el resultado, ustedes y yo somos el resultado de nuestras vidas, de nuestra niñez, de nuestra juventud, y uno va acumulando historias de vida, miedos y demás. ¿Qué pasa ahora? Cuando uno está grande y uno empieza a trabajar en cosas que le gustan como ustedes, y ahora tienen que contar historias, entonces hay que agarrar de lo que uno tiene para contar los cuentos. Hay que agarrar de lo afectivo que uno tiene para que llegue a lo efectivo. Entonces, contar cuentos es un oficio tan viejo. Ahora la gente decía que no, que cuando existió la televisión o el internet o el cine, no sé, o más allá, o el radio, los contadores de cuentos iban a desaparecer. Pero los contadores de cuentos siempre se van a mantener en la historia. ¿Y saben por qué se van a mantener en la historia? Porque nosotros necesitamos hablar cara a cara. Necesitamos que nos vean. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos vernos los ojos. Entonces, aquí paso a una cosa importante para contar historias. Cosas importantes para contar historias y otros consejos importantes para que ustedes cuenten una buena historia. Vean, para contar una buena historia, ya les dije, tienen que estar enamorados de la historia, saber que pasó por afectivo para que sea afectivo. Y después, no pensemos en historias largas. Pensemos qué le vamos a hablar a esos adultos o pensemos en ese cuento. El cuento tiene que ser corto para que sea efectivo también. No pensemos, porque cuando uno cuenta un cuento largo, uno tiene que trabajar muchísimo para que ese cuento sea efectivo. Pero pensemos en historias cortas. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a contar? Ustedes lo que van a hacer es contar una historia de vida, contar una historia de la organización. Pero ¿cómo lo vamos a contar? Entonces, aquí hay muchas cosas que a partir de esto uno puede decir para que quede claro. Uno cuenta con los ojos. Los ojos hablan solos. Uno, cuando alguien está contando, no mira a los ojos y sabe si está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, los ojos hablan. Uno tiene que hablar con los ojos, tener los ojos, mirar a la persona que uno está contando cuentos. Uno no puede contar un cuento mirando para el suelo, o con pena, o con miedo. No, uno tiene que tener seguridad y los ojos dan seguridad. El vestuario que uno vaya a usar. Que uno tiene que ser consciente de qué es lo que se va a poner para contar una historia, o para ir a contar un cuento, para ir a pedir un trabajo, para ir a una entrevista,
uno tiene que ser consciente de lo que se está poniendo porque eso habla mucho. Por ejemplo, yo hoy me puse esta camisa negra para estar con ustedes. ¿Por qué? Porque el negro neutraliza y lo que va a ser más importante para mí, para ustedes, es mi cara. En este momento, de repente, mis manos, vean que las manos como se ven aquí, se ven más claras que si no tuviera una camisa blanca o una camisa café, estas manos no se verían tan expresivas. ¿Me explico? Entonces, hasta en eso hay que pensar. ¿Qué vestuario voy a usar? Si las mujeres o los hombres, no importa, van a usar un arete, por ejemplo, que ese arete no sea un arete que se mueve, que se mueve, que se mueva mucho, porque el ser humano por naturaleza es sapo. Entonces alguien le está hablando y se empieza a mover el arete y uno está viendo. Primero tiene que darse cuenta de qué es el arete para después poner la atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pequeños detalles que hacen que se le ponga atención a la historia que uno está contando. Hay otra cosa importante, el lugar en que se va a contar. Usted, bueno, a veces, ustedes en este caso van a contarle un cuento a un adulto sobre la organización, no se van a poner mucho a preguntar, bueno, ¿dónde voy a contar? Pero cuando tienen posibilidades de tener dónde se va a contar, piensen, por ejemplo, que por detrás de ustedes, si ahí está, al frente está la persona que nos está escuchando, atrás de ustedes no tiene que pasar nadie, no tiene que pasar nada. Porque si en esta ventana que yo tengo atrás pasa un perro, ustedes estoy seguro que vuelven a ver el perro y saben qué color es. Es más, hasta me pueden preguntar cómo se llama. Porque les interesó eso, les interesó el perro que pasó. Vea, y ese ejemplo se lo digo siempre cuando cuento para niños. Un niño, está uno contando, la historia puede ser buenísima, y una mosca se puede ir con la historia. Porque una mosca que pase, el niño vuelve a ver la historia. Así somos los adultos, no necesariamente el ser niño nos hace eso, nos hace ver lo que pasa alrededor. Entonces tenemos que saber que atrás de nosotros no hay nada que nos vaya a distraer. Si aprovechamos un momento y vamos a contarle a unos adultos la historia de su organización, bueno, busquemos el mejor lugar. O estamos con una persona, fijémonos dónde me voy a parar. Si voy a pararme con una pared por detrás para que esa persona no tenga visión a toda la gente que está. Yo soy el que va a tener visión a la gente que está, pero el que me está escuchando tiene que estar concentrado en mi persona. Los cuentos que uno cuenta, volviendo un poco a la literatura, además de que uno tiene que enamorarse, como les dije, los tips que pueden ir apuntando, los consejos ahí que estoy dando, que es que uno se enamore de la historia, que los ojos son muy importantes, que el vestuario es muy importante, y vestuario le llama lo que uno se ponga, ¿verdad? Los elementos que están, ustedes no pueden estar con una camiseta que tenga alguna frase. Por ejemplo, cuando uno va a contar una historia, porque la gente tiene que leer la frase primero, la gente la va a leer primero, la frase que usted tiene. Y si es algo que no se entienda, pues, por ejemplo, aquí yo estaba viendo a un muchacho que tenía un gorro. ¿Cómo te llamas vos? Se llama Kevin. Yo veo a Kevin y yo necesariamente tengo que saber qué dice en el gorro de Kevin antes de poner cualquier cosa, cualquier atención, antes tengo que ver qué dice Boston. Entonces, ok, ya estoy tranquilo. Entonces, y después yo me quedo con la palabra Boston y digo, ¿será que este maestro será Boston? ¿Será que tiene una familia en Boston? Yo empiezo a buscar la historia de lo que estoy leyendo, detrás de la historia. No me concentro en lo que Kevin me va a decir. Yo primero tengo que pensar, ¿por qué anda esa Boston? Seguro, si está haciendo mucho frío, seguro. No sé, todas las historias que yo me empiezo a tejer a partir de la palabra. Entonces no me concentro con la palabra, no me concentro, perdón, con el cuento, me estoy concentrando con otras cosas. Ve, ese es el ejemplo más claro que podía darles de lo que tenía ahí. Otra cosa importante que les decía con el actor y el cuentero. El actor interpreta un papel. Ustedes, yo que soy cuentero, cuento lo que me gusta. Y no porque ser yo, no me tengo que preparar. Y es lo que está haciendo Natalia con ustedes y lo que me está diciendo a mí que venga a decir. Uno tiene que prepararse. No por tener uno una gran elocuencia para hablar, uno dice, yo no tengo que prepararme, yo sé cómo decirlo. No, mírese en un espejo, véase en un espejo, vea cómo va a hablar, vea cómo va a decir lo que va a decir. Ensáyelo. Es muy importante, aunque la idea no es aprendérselo en memoria, pero sí ensayarlo, verse en el espejo, ver cómo digo las cosas. En los textos, voy a contarles otro cuento, voy a aprovechar otro cuento, porque en los textos uno tiene que tener espacios y silencios. Vean este cuento que escogí para ahora se llama, vamos a ver, Historia de Ratita. Una historia de ratita, me gusta mucho este cuento también por temas personales. Todos los cuentos que encuentro los tengo por temas personales. Dicen que había una vez una ratita
Una ratita que vivía con sus papás en una cueva tibia, tibia, tibia. A la ratita no la dejaban salir a ningún lado. Bueno, ni a la pulpería, parece que estaba en COVID eternamente, ni a la pulpería, ni al supermercado, ni al parque, ni a la... Nada, nada, la ratita la tenían encerrada. Pero un día la ratita, oiga, tuvo ganas de salir y salió. La ratita salió, la ratita, qué sencillo, la ratita salió y la ratita afuera pegó un suspiro. ¡Ay! Y el mundo le pareció más lindo que un jardín de quesitos. Entonces empezó a andar en bicicleta, nunca había andado en bicicleta, resbaló en un papel de chocolate, se tiró en un tobogán, brincó la cuerda o la suiza, como quieran llamarla, y después la ratita, de tanto estar feliz allá afuera, dice, me gustaría hacerme novio. Entonces empezó a buscar quién podía hacerse novio y encontró al sol. El sol, qué sencillo. Dice, señor Sol, usted sí es guapo, le gustaría ser mi novio. Y el sol le dijo, ¿cómo no? ¿Por qué quiere ser mi novio? Porque usted es muy caliente. No. Dice, bueno, devolveré en mis hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos. Y la ratita le dijo, no, así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo con un mundo todo de sol? Bastante tuve ya con uno todo de cueva. Y el sol le dijo, qué lástima, porque la ratita estaba preciosa. Le dice, ¿por qué no vas a ver al nubarrón que a veces me tapa y no es tan sol como yo? Entonces la ratita se fue a ver el nubarrón y encontró el nubarrón que tenía forma de camello, forma de helado, forma de tren, forma de dibujo que no se entendía. Le dije, señor nubarrón, usted sí es versátil. ¿Le gustaría ser mi novio? El nubarrón le dijo, ¿cómo no? Te envolveré en mi capa de flu y todo el mundo será nube para los dos. No, así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo con un mundo todo de nube? Bastante tuve ya con uno todo de cueva. Entonces le dice el nubarrón, qué lástima, porque la ratita estaba preciosa. ¿Por qué no vas a ver al viento que a veces me empuja por el cielo y no es tan nube como yo? La ratita se fue a ver al viento y encontró el viento. ¡Ay, señor viento! Usted sí es fresco. ¿Le gustaría ser mi novio? ¿Cómo no? Le dijo el viento. Te haré cosquillitas en el pelo y todo el mundo será viento para los dos. No. Así no vale. El mundo es más que eso. ¿Qué haría yo con un mundo todo de viento? Bastante tuve ya con uno todo de cueva. ¡Qué lástima! Le dijo el viento. ¿Por qué no vas a ver al muro que a veces me detiene mi caminar? Y la ratita se fue a ver al muro. Ay, señor muro, usted sí es fuerte. Me gustaría ser mi novio. ¿Cómo no? Le dijo el muro. Te subirás en uno de mis ladrillos y todo el mundo será un muro para los dos. Y la ratita le dijo, no, así no vale. El mundo es más que eso, que en el mundo todo de muro, hasta tú ya todo uno de cueva. ¡Qué lástima! Le dijo el muro, porque la ratita estaba preciosa. ¿Por qué no vas a ver? Dice, nada, no voy a ver nada. Y la ratita se sintió muy triste, así muy triste. Y caminó muy triste por el sendero de las margaritas. Y de repente se encontró con ratón. Y los dos dijeron, podemos hacernos de novios. Y los dos dijeron que sí. Y se dieron un besito con muchísimo cariño. Y se fueron a vivir a una cueva los dos, con una puerta fácil de abrir. Cuando quisiera cualquiera de los dos salir, podía salir con toda entera libertad y confianza. Y óigame, en esa cueva no mandaba solo ratita, ni mandaba solo ratón. ¿Sabe quién le mandaba? ¿Quiénes? ¿No sabe? Los dos. Mandaban los dos como tiene que ser. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y otro aplauso que lo contó. Ok, este cuento a mí que me enamoró hace mucho tiempo. Es de una autora argentina que se llama Laura de Betash. ¿Por qué me gustó a mí? Porque verás que en mi casa el que mandaba era mi papá. Y nosotros nos acostumbraron en la edad de nosotros, de nuestra generación o nuestro modelo, que mamá amasa la masa y papá lee el periódico. Entonces, por muchos años, nosotros vivimos en este tipo de generación, donde el padre era el dueño y amo y señor de la casa, y la mamá siempre trabajando, negada. Entonces, cuando yo leo este cuento, cuando yo escucho este cuento, cuando me enamoro tanto de este cuento. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, yo tengo una hija que tiene ya 30 años, y cuando mi hija nació, empecé a darme cuenta que en el patriarcado que vivíamos. Entonces yo quise hacer algo diferente a partir también de las historias y contar cuentos que hablaran del empoderamiento de las mujeres. Y a mí este cuento me enamoró.
Entonces ese cuento es un cuento tan sencillo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a buscar? Vea que yo duré, para contar esta historia, les cuento, que duré como un año pensando a ver cómo la contaba. Y usted dice, ay, tanto tiempo, ¿sí? Porque si uno va a contar una historia que uno no la quiere echar a perder cuando la cuenta. Uno quiere que la gente la escuche y se enamore. Dígame una cosa, ¿les gustó la historia de Ratita y Ratón? Pregunto. ¿Verdad que sí? Es un cuento hermoso. Es un cuento hermoso. Y entonces y si yo empiezo a hacer este tipo de cosas, por ejemplo, lo puedo contar sin hacer este tipo de cosas, pero entonces la gente dice, ay, yo tengo que hacer un títere, que es la rata, y tengo que hacer un títere del sol. Vea qué interesante. El títere de la rata y el títere del sol. Vea el viento. Vea el nubarrón. Vea el burro, por ejemplo. Vea ratón, ratón. Es nada más pensar uno de qué manera lo voy a contar para que la gente aún se enamore más. Una buena historia. Hay que tener una buena historia, muchachos y muchachas, para que la gente le ponga atención a uno. Pongo ejemplo, como ir en el bus, ustedes van en el autobús y están escuchando un chisme adelante de ustedes en el asiento. Un par de personas van con un buen chisme. Entonces, no es un chisme que a uno le importe porque no conocen a las personas, pero a uno le interesa porque es una buena historia. Entonces uno trata de poner atención y abrir el oído bien a ver qué pasa con el chisme y de repente la gente se baja en la parada y uno no le toca esa parada y la gente sigue hablando en la parada. Y aquel chisme que uno se quedó a medio palo y dice, ¿qué? Me dejaron a medio palo, qué historia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí uno nunca se dio cuenta en que terminó. ¿Por qué las novelas son buenas? ¿Por qué las novelas atrapan la atención de la gente? Porque les dan una untadita todos los días y el otro día sí. Una untadita el otro día y el otro día sí. Así pasa, y una novela dura 3 meses, 4 meses. Y si es buena, los guionistas empiezan a escribir más, ¿verdad? Por eso, porque son buenas historias. Entonces, cuando uno cuenta una historia, ustedes cuentan, en el caso mío cuento, en el caso de ustedes, cuando cuentan una historia, ya sea con los muchachos jóvenes, con niños o con los adultos, ustedes, muchachas y muchachos, tienen que tener conciencia de que eso que están contando es una muy buena historia. ¿Para qué? Para que se pongan atención. Un profesor de teatro me decía a mí que uno no tiene que agarrar una mala historia y contarla, porque sería luchar contra la corriente. Más en cambio, si uno tiene una buena historia, ya tiene ganado mucho. Ahora hay que saber cómo contarlas. Ahora vamos a poner el ejemplo de historia de ratita, para contarles esto que le voy a decir. Uno no tiene necesariamente que hablar como una taravilla, que sea una ametralladora verbal. Eso no se vale. Uno tiene que dejarle al público que piense, o al interlocutor que piense. El público, el interlocutor tiene que dar respiros y uno tiene que darle respiros para que imaginen. Por ejemplo, historia de ratita, había una vez una ratita que vivía con sus papás en una cueva muy tibia y muy cerrada. No la dejaban salir a ningún lado. Ve que voy despacio, porque ustedes tienen que empezar a imaginar que esa ratita, porque es todo un cuento, estamos jugando, ustedes tienen que empezar a imaginar esa ratita y que vivía en la cueva y que vivía sola. Un día la ratita tuvo ganas de salir y salió. Cuando yo vea que hay un cambio de actitud y la ratita tuvo ganas de salir y salió. Cuando digo y salió, hay un cambio de tonalidad en la voz. Eso es importante también en los cuentos, la tonalidad de la voz. A veces tenemos que subir, a veces tenemos que hablar así, a veces tenemos que dejar silencios importantes en el cuento y la gente deja el silencio y la gente agradece el silencio. ¿Para qué? Para que podamos imaginar. Eso también es uno de los datos importantes para contar historias. Yo digo que a mí siempre se me olvida la palabra, ¿cómo se llama esto que en medicina que pone uno cuando la gente se está muriendo? ¿Cómo se llama? ¿Alguien me ayuda? Es un ¿qué? No tenemos ningún médico aquí. Electrocardiograma. Es un electrocardiograma, gracias. Ese electrocardiograma yo siempre lo pongo de ejemplo porque imagínense en el texto con un electrocardiograma. Había una vez una ratita que vivía con sus papás en una cueva muy tibia, muy tibia, muy tibia, con una puerta fácil, muy cerrada. Nunca la dejaban salir, pero en cambio sí, había una vez una ratita que vivía con sus papás en una cueva muy tibia, nunca la dejaban salir, ella estaba muy triste. Oye, qué aburrido. Tiene que tener uno conciencia cuando habla de que la voz también tiene que tener tonalidades. Tenemos que buscar puntos altos, tenemos que buscar puntos de inflexión en la historia para que la gente sacarlos del letargo donde están. De repente me está contando la historia y dice, ya, entendió, ok, ya me expliqué, no sé, ¿verdad? Y dice, pucha, está hablando
o pego una palmada, no sé, alguna situación que uno le haga para que la gente vuelva a entrar en la historia. Les cuento que yo tengo, ahora que empezó la pandemia, este tiempo extraordinario, yo era muy quedado con el tema de la tecnología, como mucha gente, y como mi modelo también, como mi modelo de año también. Entonces yo empecé a trabajar con un Facebook Live todos los días a las 11 de la mañana, por si lo quieren ver, desde el Jardín del Cuento, el Jardín del Cuento se llama el Face. Entonces es una resistencia al aburrimiento y una resistencia al estresarse y una resistencia al miedo. Entonces empecé a hacer ese Facebook Live. Y les digo a los chiquillos, principalmente dirigido a la familia, pero a los niños y las niñas que están en la casa. Entonces les digo que este bicho que anda afuera no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto, pero hay que lavarse las manos, la cuestión, y que hay que tener distanciamiento. Entonces cuento cuentos. Entonces a mí me llama la atención dos cosas. Ya he hecho casi 80 programas de esto desde que empezó la pandemia. Y me encuentro una muchacha en la calle y me dice, ¿vieras cuánto le agradezco a usted lo que hace a las 11 de la mañana? Porque es mi tabla de salvación. Yo me alegro tanto de que usted haga eso, porque eso me da alegría en el día. Eso me quita el estrés y es mi momento de reírme un rato y de pasar toda la tarde recordándolo y riendo. Natalia decía algo muy importante, con un muchacho que cambie la vida, con un muchacho que le transforme la vida a uno, con eso ustedes se encuentran más que satisfechas. Yo, con este Facebook Live que hago 80, que ya he hecho 80, por ejemplo, con esa muchacha que me dijo eso, yo seguiré al pie de la lucha, al pie del cañón, haciendo ese Facebook Live, porque yo sé que ella todos los días necesita escucharme para reír. Y eso a mí me alegra mucho, me alegró el corazón. Yo me imagino que ojalá que hayan muchos más, pero con sola esa mujer que me paró en la calle y me dijo que yo no conocía, eso me alegró mi vida y digo, vamos bien, vamos por buen camino. Y entonces, vamos contando buenas historias. La historia de mi vida la hace uno. Uno es el que pinta la historia de la vida y uno es el que tiene el lienzo. Entonces, voy a contarles otro cuento, porque para eso me dice Natalia. Yo no sé, a mí se me está yendo el tiempo. Natalia, yo no sé ni qué hora es ya. Ya tengo chance, yo creo. Sí, todavía. Ok. Vamos a ver, este cuento lo escribí ahorita en pandemia, justamente. Dice así. El pirata pintor, que tomaba los papeles, que tomaba los pinceles, dibujaba los papeles para sentirse mejor. El pirata pintor, que tomaba los pinceles, coloreaba los papeles para sentirse mejor. El pirata pintor, muchachos y muchachas, vivía en una gran y gris ciudad. Una gran y gris ciudad y aburrida ciudad. Que esa la gente solo pensaba en qué le vendo, qué le compro, qué le cambio, qué le vendo, qué le compro, qué le cambio, qué le vendo, qué le compro, qué le cambio, qué le vendo, qué le cambio, papachayón de plato, qué le vendo. El pirata pintor, que tomaba los papeles para sentirse mejor. El pirata pintor todos los días soñaba en un día poder salir de esa gris ciudad e irse a viajar a alta mar. Quería ir a navegar y alejarse de esa bulliciosa ciudad. Pero había un problema, muchachos y muchachas. El pirata pintor, esa ciudad era muy lejos, pero lejos. Que va más lejos. No voy a seguir, pero son como 50 lejos. Como 50 lejos vivía ese hombre del mar, ese pirata pintor. Y tenía otro problema, no tenía un familiar que fuera pirata. No tenía un amigo pescador. No tenía un primo en alta mar. No tenía nadie, ni un conocido que trabajara en una pescadería. No tenía nada. Pero el pirata pintor, muchachos, no sabía de lo que era babor, ni mucho menos lo que fuera estribor. Pero el pirata pintor tenía lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor? El pirata pintor tenía sueños. Tenía sueños y una vida por delante. El pirata pintor, que tomaba los pinceles, coloreaba los papeles para sentirse mejor. Y una noche el pirata pintor se durmió. Se durmió y soñó, porque los sueños son traviesos y uno no los deja de soñar. Son traviesos y empezó a soñar. Y soñó que
que iba a la playa y un barco lo esperaba. Esperaba su orden para zarpar. Entonces que él se subió y dijo, ¡a la mar! ¡A la mar! ¡A la mar! El pirata pintor, que tomaba los pinceles, coloreaba los papeles para sentirse mejor. Y en alta mar, miró cómo el azul del cielo se confundía con el azul del mar. Miró cómo el mar le hacía cosquillas a la barriga del barco y el barco se ponía a reír. Miró cómo unos peces brincaban de babor y a estribor y se hacía un hermoso arcoíris multicolor. El pirata pintor escuchó al viento cantar y vio a las olas bailar. El pirata pintor, que tomaba los pinceles, coloreaba los papeles para sentirse mejor. Al otro día, el pirata pintor se despertaba en aquella gris y bulliciosa ciudad. Y lo que soñaba de noche, lo pintaba de día. Porque él tenía un lienzo en blanco para dibujar su vida, para dibujar sus sueños, para pintar sus sueños. Porque el pirata pintor tenía lo más importante, sueños, sueños, sueños y una vida por delante. El pirata pintor, que tomaba los pinceles, coloreaba los papeles para sentirse mejor. Gracias por sus fabulosos aplausos. Son las 3:15, yo no sé, bueno, vamos a entrar en un periodo de preguntas, comentarios o respuestas o no sé, lo que ustedes quieran, Natalia, y ustedes, Randall y bueno, todos los que están conectados. Entonces, aquí veo a Isabel. Entonces, cualquier pregunta, con mucho gusto, estoy para servirles, Andrea, Mariana, todos los que quieran preguntar algo, Kevin. Entonces, estamos aquí, ahí está. Es el tiempo para aprovechar. Si tienen preguntas para Juan, tenemos unos minutitos para eso. Todo clarísimo. O no estuvo tan claro todo eso. La gente no pregunta eso. ¿No? Yo tengo una pregunta. Eso, ¿quién habla ahí? Marco, mucho gusto. Mucho gusto, Marco. Don Juan, ¿qué es lo más difícil a la hora de contar un cuento o contar en sí algo, digamos? Lo más difícil para usted, tal vez. Yo creo que en este caso, en el caso mío, así que lo hago profesionalmente, lo más difícil es encontrarlo. Encontrar el buen cuento. Encontrar el cuento, porque a mí me regalan muchos cuentos. La gente me dice, mira, te encontré este cuento para que te lo contes. Y me pregunto yo, sin ser mozote, como decimos en Alajuela, me pregunto yo, ¿y si a mí no me gusta el cuento, por ejemplo? A él le puede encantar. A usted, Marco, le puede encantar el cuento y me dice, tome, Juan, cuéntelo. Y si a mí no me gusta, es que los gustos son muy diferentes. Entonces yo ando buscando mucho, en el año muchos cuentos. Leo bastante para buscar cuentos, obviamente. Y en aquel montón de cuentos que estoy leyendo, de repente hay uno que me hizo ¡pam! Que casi le está diciendo, cuéntame, ¿verdad? Entonces, ese es el cuento que tengo que contar. Y inmediatamente, eso es otro consejo que les doy. Cuando yo leo el cuento y me gustó mucho el cuento, inmediatamente cierro el libro. Es como ir al cine, igual. Ustedes no se saben la película de memoria. Cuando uno lee el cuento y le gustó mucho el cuento, uno puede cerrar el libro y contar el cuento, o no. Sí lo puede contar. Entonces, la idea es empezarlo a contar días después pueden volver a abrir el libro para ver si se les olvidó algo bonito, porque también la literatura bien escrita tiene un buen decir. Entonces uno puede ir y buscarlo a ver si se le está olvidando algo importante del cuento, algo muy poético. Pero yo creo que lo más difícil, Marco, es encontrar una buena historia para poderla contar. Porque como dije, si pasa por lo afectivo, entonces quiere decir que me tiene que tocar a mí el corazón para poderlo decir desde una gran verdad, Eso es importante. Y lo digo yo desde mi experiencia personal, porque habrá cuenteros y cuenteras que yo los conozco bastante, que hacen cosas y con todo el respeto para ellos, porque es trabajo y demás, porque hay
librerías que le dicen, venga, le pago por contarse este cuento porque es un libro que vamos a tirar. Y muchos colegas cuenteros y cuenteras lo hacen. Yo no lo hago. Yo no lo hago porque no quiero comprometerme a un cuento que no me gusta o tal vez que diga algo que no me gusta, porque uno tiene sus valores también, ¿verdad? Entonces, prefiero mejor tener las historias, contar las historias que yo quiero contar. Eso es para mí muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Juan, ¿cómo hace usted cuando está preparando el cuento, la historia, como para darle un orden? De pronto a uno se le vienen muchas ideas y a unos enredos, dice, uy, mejor esto en el principio, no, mejor esto al final, uy, este debería ser el cierre, uy, eso tiene su toque, No, ¿verdad? ¿Qué pero sugerencia nos daría? claro, es muy importante. Eso que estás diciendo es muy importante porque uno tiene que ser consciente de lo que va a contar y cómo lo voy a contar. A veces, como contar un chiste, mi mamá Corina cuenta chistes y a veces le dice a uno al final de una vez, ¿se sabe el chiste de tal y tal cosa? Y le está contando el final, ya me contó el final, ya no hay ninguna sorpresa. Entonces, tener conciencia de eso, ¿verdad? Porque el cuento tiene que tener sorpresa. Por ejemplo, este cuento mío del pirata pintor tiene la sorpresa de que, no sé cómo se imaginaron usted el pirata pintor, si era un niño, si era un joven, lo que sea, pero él vivía en una ciudad muy lejos, de ahí, lejos, 50 lejos del mar, lejísimo, era. Entonces, el chaval que era el pirata pintor y no tenía nadie familiar ni conocía el mar y el pirata pintor, sorpresa. Sorpresa es el sueño que él da. Sorpresa es, como él termina diciendo que el lienzo de su vida él lo puede pintar, ¿verdad? Entonces, yo creo, Randall, y para todos, que uno lo que tiene que buscar en el cuento es no regalar las sorpresas, tener una sorpresa, saber cómo va a empezar. Y otra cosa importante también que se me viene a la mente para decirles como consejo es que yo tengo 38 años de contar cuentos, como decía Natalia, y yo creo que yo tengo para contar unos 40 cuentos. ¿Qué quiere decir? Que no tengo una gran, la gente piensa, ustedes saben 100,000 cuentos, no, yo tengo 40 cuentos. Así de sencillo. ¿Por qué tengo 40 cuentos? Porque son los que me han impactado en la vida. Y tengo cuentos para empezar un espectáculo, que yo sé que tengo un grupito de cuentos ahí que me ayudan a empezar un espectáculo, ¿verdad? Y tengo cuentos de en medio y tengo cuentos para terminar un espectáculo. Igual el cuento entonces tiene su propio cuerpo, ¿verdad? Si usted empieza a contar un cuento y dice, bueno, ¿cómo voy a empezar este cuento? ¿Cómo voy a inquepar a la gente? Dice, vean, les voy a contar un cuento. Resulta que había una vez, si usted quiere empezarlo así, lo empieza, pero también puedes empezarlo sentado. Dice, voy a contarles un cuento, silencio. Hagan silencio. Así se puede empezar un cuento también. Es una cuestión de conciencia y de lo que a uno le dice el cuento, cómo contarlo. Y si usted quiere agarrar el cuento, eso es otra cosa importante. La literatura está escrita, empieza aquí con el título y termina en el punto final. Pero la oralidad tiene libertad. Uno puede adaptar una historia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el cuento que les conté hoy de Historia de Ratita de Laura de Betach o el de Mario Montenegro de Nicaragua, el Caballito de Palo, yo estoy seguro que ustedes agarran ese libro y no es lo mismo que cuento yo, porque yo hice una adaptación a la oralidad, ¿verdad? Pues no tengo por qué estarlo contando tal cual. Estoy llevándolo al verbo, a la palabra contada, a la palabra dicha. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. No podemos adaptar un cuento, es decir, el cuento es de Juan Madrigal, pero yo hice una adaptación y este es mi final de cuento. Pero hay que respetar al autor, obviamente, siempre decir, lo tomé de esta idea y le hice un final. Porque hay un cuento de la vaca que se comió el arco iris de doña Delfina Collado que yo cuento. Y yo conocí a doña Delfina Collado, ya murió. Y doña Delfina Collado, ese cuento a mí me encantaba, pero al final del cuento la vaca agarra un arco iris, se va a comer un arco iris y la vaca se lo lleva el arco iris y se marchó. Y se fue. Y le digo a doña Delfina, ¿pero cómo? ¿Cómo se la llevó el arco iris? ¿Por qué esa vaca tenía que hacer más por este mundo? Y me dice, ese es mi final, yo no sé cuál será el tuyo. Así me dijo doña Delfina. Entonces yo me imaginé que esa vaca lo que iba a ir a hacer es a otros pueblos del mundo a repartir leche de colores, porque como se llamaba el arco iris, daba leche de colores. Entonces cuando la gente tomara leche de colores, empezaba a ver el hermoso mundo de colores que tenemos y el mundo empezó a cambiar. Ese fue mi final. Entonces yo siempre que cuento un cuento, le digo, bueno, voy a contar un cuento de Delfina Collado, pero con mi final. Entonces lo cuento respetando a doña Delfina siempre. Eso también es importante.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué factores utiliza usted para poder como leer o estudiar a su audiencia o a su público? O sea, ¿cómo elige usted este cuento se lo voy a contar a esta audiencia? Claro, claro, muy importante. No puede ir uno ciegas. Cuando a mí me piden que cuente una historia, que cuente cuentos, yo siempre pregunto, ¿y qué tipo de público es? ¿Qué público voy a tener? ¿Voy a tener un público familiar, que ya eso es de todo? ¿O voy a tener un público solo adulto y voy a tener un público solo niños? Eso es importante. Ahora voy a decir algo que es muy personal. Y todo lo que he dicho, yo no soy dueño de la verdad. Habrá quien diga otras cosas sobre este tema, pero yo voy a decir una cosa que siempre digo cuando me hacen este tipo de preguntas. Hace unos 25 años me contrató un señor, es familia de Natalia, don Juan Diego Pacheco, me contrató para hacer una función en un banco de Costa Rica, y resulta ser que yo iba porque me pensé que era yo principalmente cuento de literatura infantil. Y llegué y me encontré todos los señores con corbata, los gerentes, y aquellas personas tan serias ahí. Uy, pucha, ¿ahora qué hago yo? ¿Ah? Y me dice Juan Diego, usted hace lo que sabe hacer. Me dijo, usted hace lo que sabe hacer. Entonces yo me dediqué ese día, digamos, imagínate a 50 gerentes de banco y yo contándoles el cuento de Caballito de Palo. Oiga, eso, primero hay que tener un gran valor para contarles el cuento de Caballito de Palo. Pero ese día me di cuenta yo, dos cosas. Primero, lo que todos sabemos, y no descubrir agua tibia. Todos fuimos niños y niñas. Cuando se nos cuenta un cuento como el Caballito de Palo, se nos revuelve a uno su historia. Y entonces nos volvemos sensibles a ese niño. Y como preguntó Saint-Exupéry en uno de sus textos, dice que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que sos. A mí esa frase me encanta. Y voy a decir por esto, ¿por qué? Porque cuando uno a los adultos les empieza a contar cuentos de literatura infantil, los vuelve a la infancia. Y la literatura infantil nos encanta a todos. Lo que sí no nos encanta a todos es la literatura para adultos, porque a los niños no les gusta la lectura para adultos. A los niños no les gusta la lectura social o cosas muy serias. Ya cuando nos ponemos intelectuales, entonces ahora aquí sí nos gusta, y nos gusta leer ese tipo de cosas. Pero la literatura infantil nos gusta a todos. Entonces yo creo, muchachos y muchachas, que primero hay que saber a qué público vamos dirigidos. Y segundo, no tenerle miedo a los cuentos. Vea, como decía Natalia, Jesús no hablaba en parábolas. Y no es eso más infantil que otra cosa. Les hablaba casi a ras del suelo a la gente. Le decía y le contaba el cuento de los peces. ¿Eso qué es? ¿Tiene alguna intelectualidad? No, eso es contarle como la gente puede y quiere y le gusta aprender. Entonces, no le tengamos miedo a la literatura infantil cuando contemos para adultos. Igual las fábulas, ¿verdad? Es que ustedes se ponen de uno, ¿por qué? Tengo el público adulto. Sí, claro, y voy a contarles un cuento para niños. ¿Y por qué no? A todos nos gusta. Ojalá que haya dado respuesta a su pregunta. ¿Alguna otra? Gracias. Tenemos chance para una preguntita más. O para un comentario final de Juan. Bueno, el comentario mío es que qué lindo lo que hacen, de verdad. Cuando Natalia me invitó, hoy hace un mes exactamente, el 2 de junio, hace un mes estuve con Natalia con otro grupo trabajando esto, y a mí esto me conmueve casi hasta el llanto, porque yo pienso que el mundo necesita personas como ustedes para que sigan haciendo este mundo diferente. Personas como ustedes que no son para nada egoístas y quieren que el mundo sea mejor. Entonces a mí, y estar con ustedes para mí es un privilegio. Eso es una diosilidad que me hace a mí recordar porque cuento cuentos, que me hace recordar porque estoy aquí en la vida. Es un privilegio estar con ustedes porque a pesar de sus edades, están escuchando un chaval que empezó hace años, de que puedo ser el papá de ustedes, de muchos de ustedes.
Entonces, para mí es un privilegio estar con ustedes y me conmueve mucho lo que hacen y me conmueve en bonito, no por llorar, sino casi como el aplauso y decir qué alegría que todavía existe esperanza en el mundo y que ustedes hacen cosas tan bellas. Ese es mi comentario final. Y hago una propaganda, entonces, vean los lunes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, están ahí para sus familias, para que vean esos cuentos de resistencia ante el aburrimiento de la pandemia. Un domingo eterno, dijo mi hija, que es un domingo eterno de la pandemia. Entonces estamos contando cuentos ahí a las 11 de la mañana. Y ahí hacemos otras cosas también. Desde el Jardín del Cuento, aquí en la Garita de la Abuela, tenemos un espacio para esto, para contar historias. Ahora estamos haciendo Facebook Live. El viernes se presenta un amigo que se llama Rodolfo González, que es un cuentero alajuelense. Entonces el viernes va a estar con nosotros. Y el sábado estoy yo con mi hijo contando un cuento que se llama Fue el flautista Hamelin. En fin, estamos haciendo cuentos para que la gente esté con nosotros en algunos momentos gratuito y en otros momentos con paga porque estamos viviendo tiempos difíciles. Gracias, Natalia, por el trabajo más bien. Muchas gracias a todos. Juan, si quieres me pasas los links también de esos y yo se los paso a ellos. El link de la página para más fácil darle clic y ya darle like. Y se puedo pasar ya. Ah, ok, súper. Aquí ¿Cómo? Like Claro, es la tecnológica. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice. Que ya lo seguimos, don Juan. Ah, perfecto. Entonces pase el link, pero usted Natalia me pide míos y yo me pongo a pensar. Ahora tengo que ir al manual a ver cómo se hace eso. Ya Sharon lo hizo, Juan, tranquilo. Buena nota. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, don Juan, por el tiempo. Buenísimo. No, gracias, Juan. Nota a ustedes, pura vida. Chao. Chao. Bueno, podemos aprovechar y tener el break y 10 minutitos. Volvemos a las 2:40 y seguimos con la acción. Traigan sus notas de lo que hablaron, de lo que apuntaron que Juan dijo y vamos a seguir conversando del tema. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, déjenme... no puedo compartir pantalla. Pero lo que vamos a hacer es irnos en grupitos pequeños y lo que vamos a hacer en los grupitos pequeños, aquí lo apunté para ver, es cómo podemos aplicar lo que aprendimos de Juan, de lo que él dijo. Él habla en un contexto en particular, pero cómo aplicamos o cómo podemos aterrizar eso a nuestra realidad en Young Life. Entonces, del grupito, escojan una persona que es la que va a presentar lo que sea que conversen y seamos bien puntuales cuando van a hacer la presentacioncita, como decir así en viñetas, punto, para poder resaltar lo que aprendieron y poder, pues, seguir avanzando. Entonces, vamos a hacer los grupitos. Tenemos 10 minutos para desmenuzar y resaltar esto que aprendimos. Bueno, ya que estamos todos de regreso, el grupo de Dani Zúñiga, ¿quién es el que va a decirnos qué aprendieron? Dani Zúñiga. Ok, pensando, digamos, para ser puntual, porque yo siempre hablo de más, es como acomodándolo a lo que nosotros hacemos era que no tenemos que tener miedo que sean adultos o la población, porque realmente los adolescentes es como más difícil y era como parte de lo que él hablaba, ¿verdad? Que podemos encontrar como puntos en común que hagan que ellos sientan como cierta empatía hacia la historia. Luego, yo les decía a ellas que al contar la historia es como cuando contamos una historia de Jesús en el mensaje, ¿verdad? Que muchas veces lo metemos como el contexto para que ellos puedan entender. Y al estar enamorados y ver la realidad de los chicos o de la historia que estamos contando, tal vez de este chico, eso nos hace ser más afectivos y por ende efectivos, ¿verdad? Y lo otro era estar anuente y tener conciencia del tiempo que tenemos, de que no sea algo demasiado largo para que no aburra, ¿verdad? Y algo que debemos cuidar también es la tonalidad de la voz para poder hacer énfasis en ciertas cosas a veces y que no sea como un mensaje todo plano, ¿verdad? O una historia toda plana, sino que muchas veces eso influye. Y de igual forma ayudan también los silencios, ¿verdad? Que a veces creemos que es malo quedarnos callados un toque, ¿verdad? Y a veces eso lo que hace es que eso pueda calar o pueda caer ahí. Entonces creo que más que todo era eso. No sé si se me está olvidando alguno.
Ok, vamos a ver si alguno de los otros grupos les dejó algo para decir. El grupo de Meg, no me acuerdo, no sé bien. Yo no estaba en el grupo, yo tuve que salir por el bebé. Ah, ok. ¿De Meli? Yo lo digo. Algo Okay, diferente que a lo que dijo Dani. Sí, nosotros hicimos una lista de cosas que no hacemos, entonces voy a leerla súper rápido. No hablemos de cosas de las que no estamos apasionadas. No usamos accesorios grandes o llamativos. No usamos camisas con mensajes. No contamos historias largas. No hablamos sin parar. La gente agradece los silencios. No hablamos viendo hacia el suelo. No buscamos lugares con tantos distractores. No vaya a su reunión sin prepararse. No usar solo un tono de voz. No contamos historias que no tengan sentido. No contamos la sorpresa a la primera y no vamos sin conocer nuestra audiencia. Esa es nuestra lista. Eso, qué bueno, Meli. Páseme esa lista, sí, parece un poema. El grupo de Mari López, ¿algo diferente? Hola, yo vengo a contarles, no mentira, tengo que practicar más, si quiero contarlo así. No, vean, lo que nosotros dijimos de que vamos a aplicar es contar historias que le den vida a las personas a las que se la vamos a contar. No tanto por lo que puedan darnos, sino que esa historia también los ayuda a conectarlos a ellos con nosotros, ¿verdad? Independientemente de si nos vayan a apoyar o no, saben la emoción y conectan con la emoción que nosotros tenemos al contarles las historias y aplicar mucho la preparación, de practicar lo que vamos a decir, de saber quiénes son los que vamos a tener. Y también lo que decía André es la importancia de saber quiénes son para saber cómo entrarles, porque a veces si son adultos que son padres de adolescentes, podemos también beneficiarnos, por así decirlo, de contar alguna historia que le ayude a esa persona a conectar o entender más el impacto que estamos teniendo, a diferencia de es un adulto sin hijos, ¿verdad? Y cómo podemos buscar historias que también conecten con ellos y que sean importantes para nosotros también. Y por supuesto, ser más apasionados, ¿verdad? Como el reto de realizar lo que estamos haciendo, sino que de verdad está teniendo un fruto que es bastante impactante y contarlo con emoción. Entonces, bueno, y el movimiento corporal y el tono de voz es súper importante y lo vimos como Juan contaba, ¿verdad? Simplemente estaba en la cámara, pero el maestro se acercaba o de pronto alzaba muchísimo más la voz y eso hacía que uno se enganchara más. Entonces esas cosas también pueden ser importantes en una modalidad virtual que vamos a estar ahora para contactar. Excelente. ¿Algún grupo que tenga algo más, algo diferente a lo que ya mencionaron o algo que ustedes dicen, no, igual lo quiero resaltar? El grupo de nosotros, bueno, es mucho de eso, pero también resaltar la parte de que la práctica es el maestro y que así como nos preparamos para mensajes del club, tenemos que practicar también y filtrar con otras personas la historia que vamos a contar, porque tiene que ser muy buena. O sea, podemos tener muchas historias de campa, de nuestros chicos, de los papás, de los adultos, de todo, pero que tenemos que buscar ayuda entre nosotros, por así decirlo, que estamos en la misma línea para poder decirle, hey, ve, es que voy a ir con este donante que tiene tal vez este contexto, ¿qué piensa de estas historias? Es que quiero llegar al punto y no divagar tanto. Ok, muy bien. ¿Qué más? Nosotros, primero que todo, bueno, compartiendo el punto del primero de estar enamorado de la historia es en realidad haberla vivido, porque si no estaríamos como inventándola y no tiene por qué ser así. Tener demasiados ejemplos de dónde agarrar como para podérselo contar de la mejor manera. También que sean cortos, porque también no vamos a llegar a hacer un conversatorio, una exposición total y tenemos que darle el espacio a la persona que piense y que nos pregunte. Entonces, que sea menos exposición y más conversación. Entonces, que sea como más de diálogo, ¿verdad? Y también John dijo algo que, digamos, lo veo demasiado importante porque dice tener cuidado con lo que se cuenta. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces por tratar de nosotros impactar la vida del donante o
el adulto, vamos a contar una historia ahí o que le dé lástima o todo esto, y no tiene que ser simplemente así, sino puede ser una historia en realidad que nos llegue y prepararla con, o sea, saber lo que vamos a contar, no llegar ahí con cualquier cosita, porque se nos pueden presentar muchas, no sé, se me fue la palabra. Buenísimo ese punto de cuidar lo que cuento. Ujú, ujú. ¿Alguien más que quiera agregar algo antes de movernos al próximo? Voy a decir algo. Lo de pocos cuentos o tener un repertorio con los mejores, y podríamos tener un repertorio con diferentes historias de las diferentes Young Life que tenemos. O sea, tenemos mucha riqueza de Capper, vidas jóvenes, universidad, chicos regulares, y aunque yo solo trabaje con Young Life regular o Young Life Capper o lo que sea, sería bueno que yo dentro de mi repertorio tenga historias de todos, ¿verdad? Que yo conozca al menos un ejemplo de cada una de ellas, porque uno nunca sabe con lo que se va a topar. Yo les contaba a ellos que, de hecho, una señora que me acaba de venir a dejar unas cremas al estudio, andaba con su hijo en el carro, y su hijo tiene un retraso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan bueno es que yo conozca acerca de Capper también para poder hablar con ese adulto, ¿verdad? Y otra cosa que podría decir es con el público meta, que cuando él llegó a hablar en el banco, su público era completamente diferente, ¿verdad? No era su público meta, que tal vez son niños regularmente. Y tal vez nosotros, dentro de lo que estamos pensando como público meta, son adultos cristianos, o son adultos que de cierta forma vamos a ayudar a impactar a través de Jesús también, y le vamos a contar historias acerca de Jesús, pero puede que ese adulto, o sea, yo siento que no habría que solo limitarse a ese público, ¿verdad? Puede que haya adultos que no sean necesariamente cristianos, pero que de igual forma John les está impactando la vida a un modo de valores y a un modo de sociedad, ¿verdad? Y que puede mejorar en sí el mundo, el país, ¿verdad? De esa forma también yo puedo hablar con adultos, no necesariamente de cristiano a cristiano, ¿verdad? Gracias, Aarón. Algo de eso que vos decías, porque también Poppy, creo que ya se nos desconectó porque ya no lo van a... Ah, no, ya lo vi. Es que se mueve la gente. Que él decía que contemos una historia que es nuestra, ¿verdad? Y vos también decís, contemos historias o tengamos historias de otras, ¿verdad? Y yo creo que ambas cosas son buenas. La historia que cuento con esa pasión al principio puede ser la historia que yo vi porque yo vi a Meli crecer, ¿verdad? Y yo vi el impacto y la puedo contar, pero también puedo contar una historia que Chame contó de Capper, de un chico de Capper después, ¿verdad? O como un agregado o como algo. Entonces creo que tener ese repertorio, ¿verdad? Que decías, es importante porque esas historias hablan eso es lo que nos da credibilidad de que lo que hacemos funciona. Son las vidas transformadas de los chicos, o nuestras propias vidas fueron transformadas por nuestro paso en vida joven en muchos casos, ¿verdad? Entonces, súper, bueno. Podemos seguir hablando más, pero ahora sí vamos voy a contarles y vamos a poner algunas cositas en práctica también. No solo nos vamos a quedar aquí con Nati hablando. Tal vez yo resaltar algunos puntos claves. Ya ustedes lo dijeron. Yo nada más quiero resaltar otras cositas que tal vez no se mencionó. Ver a la persona a los ojos cuando estoy invitándola, cuando estoy hablándole, cuando estoy contando la historia. Podemos tender, especialmente pasa que cuando voy a pedirles, quiere unirse a mi equipo de donantes, quiere ser parte de nosotros a través de su apoyo económico, cuando llegamos a esa invitación, bajamos la cabeza y volvemos a ver por otro lado, o no veo a la persona a los ojos cuando le hago esta invitación, y es muy importante hacer eso. Hablar con seguridad y pasión, convencidos de lo que decimos. Esto uno no se tiene que esforzar mucho por hacer esto cuando hablamos de algo en lo que creemos y de lo que estamos apasionados. Entonces, si usted no está apasionado ni cree en lo que está haciendo, está frito, ¿verdad? Y entonces hay que revisar si estar en Young Life es donde Dios te está llamando a estar, pero si sí, ya usted está convencido
y usted tiene pasión y usted puede ir a hablar con la gente de eso que usted tanto ama, ¿verdad? Y tener algo visual que apoye su presentación es algo que puede servir. Si yo enseño la foto, Juan decía, ¿verdad? Con la ratita, él tenía algo visual que nos metía un poquito más en la historia, de una manera diferente en la historia. Entonces, eso de tener algo visual, la foto de la chica o la historia que estoy contando, o el brochure o el mapa de sueños, ¿verdad? Esas cosas son importantes también que lo tomemos en cuenta. Lo dijeron y lo resaltaron ustedes, tiene que pasar por lo afectivo para que se haga efectivo. Y hablando en el tema de donantes, a mí me llama la atención porque realmente queremos que se haga efectivo, ¿verdad? Que la gente quiera sacar su dinero e invertir en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y ser parte de nuestros equipos a través de esta forma. Cosas para que tomemos en cuenta cuando estemos haciendo nuestra presentación, y esa va a ser la tarea de esta semana, que ustedes monten lo que ustedes harían cuando le van a invitar a una persona a unirse a sus equipos de donantes, ¿verdad? Entonces, algo importante, tengan su historia de una vida transformada, y más que decírselos, todos tienen una historia, así que Ran nos va a mandar otra vez en parejas, y vamos a tener aproximadamente 2 minutos por persona para contar la historia. Como les estaba diciendo, los mandé antes de tiempo porque ya quería que fueran a contar sus historias. Esta historia de una vida transformada, no sé qué historias contaron, como me dijo Isa ahorita, pero la idea era que contáramos la historia de la vida transformada de un chico. Y hay varias cosas que son importantes que podemos considerar y ustedes podrían evaluar. Ramos, ¿me ayudas? Algo importante cuando contamos la historia de alguien es contar cómo era su vida antes de conocer a Jesús, cómo conoció a Jesús, que sería cómo se conectó con algún líder de Young Life o qué pasó ahí, y cómo es su vida ahora, y poder resaltar algunos cambios significativos. Entonces, para que tomen nota y revisen cómo fue que contaron la historia y cómo podrían mejorarla. Igual la idea es que sea bien corto, porque esto es apenas una parte de su presentación. No es que solo su presentación es 7 minutos de contar la historia de un chico, no, es 2 minutos máximo. Ok, otras cosas para considerar cuando vamos a hacer la presentación. Contemos la esencia de nuestro trabajo, ¿verdad? Y partes importantes que puedo resaltar es: desarrollamos relaciones de amistad con adolescentes, nos ganamos el derecho a ser escuchados para compartirles el mensaje de Jesús, les ayudamos a crecer en su fe, acompañamos a los adolescentes en esta etapa crucial en la vida, y resaltar esa parte importante. Muchas de las decisiones que tomamos en la adolescencia definen nuestra adultez, ¿verdad? Entonces es también hablar del valor que tiene el trabajo que nosotros hacemos. Algo que yo he hecho últimamente, en realidad no fue que yo cuando empecé, como dijo Isa, la práctica hace al maestro, y no es que yo soy una maestra todavía, sigo aprendiendo, pero recientemente que empecé a escuchar mucho del poder de las historias, he estado empezando a presentar el ministerio, o cuando hago una invitación a un donante, contando una historia. Entonces, después de contar la historia, por ejemplo, yo cuento cómo conocí a Meli y qué pasó, ¿verdad? Y cómo su vida fue transformada. Entonces, yo cuento la historia y después yo resalto esas características. Y yo digo, y eso es lo que hacemos en Vida Joven. Acompañamos al adolescente sin importar su respuesta, estamos disponibles para ellos, y estamos constantemente hablándoles de Jesús, de cómo eso se aplica en su vida, ¿verdad? Y yo empiezo, pero agarrándome de la historia que ya conté, explico el valor que tiene y después cuento, y esa parte puede ser la sorpresa. De hecho, ahora que Juan lo dijo, es como, y ahora Meli es una líder positiva, ¿verdad? Que en su momento era una líder, pero no muy positiva, era negativa, ¿verdad? Y ahora Meli es una líder positiva y está influyendo positivamente en las vidas de muchos adolescentes y está desarrollando líderes, etcétera. Entonces yo empiezo a contar esa otra parte de la historia y ligo parte de nuestro trabajo, que es desarrollar líderes también, pero bueno, ese es otro enfoque de mi presentación, porque también me apasiona mucho esa parte del desarrollo de líderes. Ok, otra cosa para incluir en nuestra presentación, contar lo que tenemos en el mapa de sueños. Y
No sé si pueden ver, después les puedo compartir, pero en mi mapita que tengo de Belice, yo puedo contar dónde estamos, ¿verdad? Puedo decir en qué ciudades estamos, cuántos clubes tenemos, cuántos jóvenes, ¿verdad? Puedo dar toda la explicación de lo que tenemos ahorita solo con mi mapa, con algo sencillito. Por eso las estadísticas son importantes, porque eso nos da credibilidad, y más Costa Rica. Un día estos le pedí a Ran que me diera, porque iba a tener una reunión con los donantes que tengo en Costa Rica, y le dije, mándenme el mapa de sueños de Costa Rica, el de Ran, y ya me lo manda, y yo, uy, qué chiva, y fue facilísimo para mí agarrarlo y hacerlo mío prácticamente, ¿verdad? Porque yo comparto dónde estamos, ahí fácil se ve dónde estamos empezando a desarrollar ministerio y dónde estamos soñando empezar, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde falta todavía? Contamos los planes, las metas, algo importante, porque acuérdense que lo que estamos haciendo es invitar a la gente que se una a nuestros equipos. ¿Cuánto cuestan esos planes? ¿Cuánto cuesta tener estos clubes, este número de staff en mi área, o este número de chicos en mi área y que tengo que darles beca para campamento? ¿Cuánto cuestan esos planes? Entonces ahora lo que vamos a hacer de nuevo, vamos a ir en las parejas y van a presentar sus mapas, como si la otra persona fuera el donante potencial, porque realmente puede ser el donante potencial de su área. Y cuenten eso, preséntenle el mapa, cuéntenle lo que hay, cuéntenle hacia dónde van y cuenten cuánto cuestan esos planes. ¿Cómo les fue? ¿Alguien que quiera resaltar algo de la presentación del otro de su mapa? Algo que ustedes dicen, uy, yo debería hacer eso, o uy, yo podría incluir eso, algo que quiera compartir algo en el grupo. Yo puedo hablar del mapa de Andre, que Andre tiene los puntos, ¿verdad? Como las locaciones, pero también tiene fotos de los directores de área en el mapa. Entonces es súper lindo como ver el puntito con las caras de la gente. Súper. Bueno, buenísimo. Andre, a verlo otra vez. Hable, Andre, para que se resalte su... Bueno, pues los puntitos, ahí los ven, son las ciudades. Dentro de esas ciudades están los clubes que tenemos, pero estas caritas visibles son nuestros directores de cada ciudad. Entonces, eso es lo que yo tengo en mi corcho, por quienes oro, y los puntitos verdes son las ciudades a las que queremos llegar. Entonces, sí, es algo como intencional, porque es ver la cara detrás de la historia. Entonces, te estoy hablando de alguien y aquí está. Entonces, y aquí están mis sueños. Entonces, como que va el paquete todo en uno. Excelente. Gracias, Cha. ¿Y alguien más que quiera resaltar algo de la persona, de lo que dijo? Bueno, algo que miraba en el mapa de Meli es, bueno, tienen los nombres específicos de los clubes, de los lugares donde está, también los lugares donde quiere llegar, con los nombres específicos, es decir, podemos ver y definir cuáles son esos lugares, pero también tiene claro quién es su gente y cuánto necesita para sostenerlos, para sostener a los staff o para hacer staff a algunos de sus directores. Entonces, tiene claro cuánto necesita y eso. Súper. ¿Quiénes saben, no, más bien, quiénes no saben cuánto cuesta su mapa? Digamos, cuánto cuestan sus planes y lo que tiene. ¿Quiénes no lo saben? Thumbs up. Tranquilos, no les vamos a hacer nada. Nada más lo había sacado, pero no lo encuentro. Nada más vamos a regañar a su director de área, de Metro Área. No, mentira. Ok. Eso les queda de tarea. Si Mariana no me dice salada, se queda el próximo curso. Les tienen que preguntar ustedes, tienen que averiguar cuánto cuesta. Ok, ya para cerrar, 3 minutos, Dios. Ok. Cosas importantes. Vamos a invitar a la persona a apoyar económicamente. Entonces, hacemos una invitación clara, viendo a la persona a los ojos, que dije antes. Y cuando yo digo, Andre, y yo, después de mostrar el mapa, ¿verdad? Me encantaría, pues, y por eso estamos hablando, ¿verdad? Yo quiero invitarte a que seas parte de mi equipo de donantes mensuales
y quisiera ver qué pensás al respecto. ¿Te gustaría ser parte? Y me quedo callada. Aunque uno quiera seguir, bueno, es que no sé qué, no, uno hace la invitación y nos quedamos callados y esperamos la respuesta. Alguien me dijo una vez, cuente hasta 10 aquí, ¿verdad? En silencio, en su cabeza. Y si cuenta 10, usted ya vuelve a decir otra cosa, pero bueno, hasta ahora a mí no me ha pasado que tengo que llegar hasta 10 para escuchar algo que me diga la persona. Ok, 3 posibles respuestas que nos puede dar la gente cuando los invitamos a donar. Sí, tal vez o no. Entonces, si me dicen que sí, voy a ser agradecido, gracias por el tiempo, y tengo que tener claras ciertas cosas. Tengo que tener claro el monto de la donación, el método de pago, la frecuencia, cuándo va a empezar. A nosotros en Costa Rica se nos facilita un montón porque tenemos la hojita de descargos automáticos, entonces ahí ya vienen ciertas de estas cositas, ¿verdad? La frecuencia, el método, etcétera. Entonces, tengan la hojita de descargo automático. Si no tienen hojitas, pídanle a su director de Metroárea que se las dé. Tengan a mano formulario de descargo automático, tengan a mano número de cuenta o link para donar en línea. Si, por ejemplo, es un donante fuera del país, tenemos un link para donar en línea. Consultar la forma en la que prefiere recibir comunicaciones es buenísimo porque entonces sabemos si le mando el boletín por WhatsApp o si prefiere que sea por correo. Lo que quiero es asegurarme que reciba y que lo vea y que sepa que es parte. Por eso es importante decirles cómo te gustaría recibir las comunicaciones. Y los invito a ver un club, los invito a ver un campa. Eso es importante. ¿Qué pasa si me dice tal vez? Igual agradezco. Y si me dice tal vez, entonces yo le pregunto, bueno, Meli, entonces, ¿qué te parece si lo pensás, si lo hablas con Dios o con tus papás o con quien sea, o si está casado, si lo tiene que hablar con su esposo o su esposa? ¿Te parece si te llamo el próximo lunes al mediodía? Sí, claro, está bien. Entonces ya yo pido permiso para llamar y para confirmar. Y si es así, yo lo apunto en mi agenda y llamo y pongo un recordatorio, llamar a Meli al mediodía el próximo lunes, ¿verdad? También la puedo invitar a ver. Si me dicen que no, agradezco y también pregunto si le gustaría recibir noticias del trabajo que hacemos, porque entonces así yo mantengo la comunicación y la puerta abierta. Mucha gente hasta después, porque a veces el no es un no del todo, es como no todavía o no, en este momento no puedo, pero que puede quedar una puerta abierta. Y algo importante, mira, es que podemos pedirle referencias a la gente. Otra cosa es celebrar. Si la gente me dijo que sí, celebro su involucramiento con gratitud. Y luego viene otra parte que es comunicación. Esto de la comunicación lo vamos a hablar en otro tallercito. Manos a la obra. Ok, vean, esta es la tarea. Tomen un screenshot a esto. Escriba su presentación, como escribimos un mensaje de club. Escriba qué le diría a una de esas personas en su lista, cómo le presentaría a qué es Vida Joven y lo invitaría a ser parte. Haga su presentación con su supervisor y con algún familiar de confianza para practicar. Y pídale retroalimentación y entonces estén atentos a las maneras en las que pueden mejorar su presentación. Vuelva a hacer la presentación para que la haga mejor, para practicarla. Y escojan una persona de su lista que tenga respuesta a las 5 preguntas. ¿Se acuerdan que hice la semana pasada? A esas 5 preguntas que respondieron que sí. Entonces, escojan a una de esas personas e invítela a ser parte de su equipo como un donante mensual. Quiero verles las caras. ¿Qué les parece? ¿Quiénes se comprometen a intentarlo y hacer esta idea de presentar, de practicar, de escribir y de buscar a alguien en mi lista para invitarlo esta semana? Y la otra semana vamos a ver si tenemos donantes nuevos, si no, cómo les fue. Creo que aquí lo que vamos a celebrar es si todos lo intentamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le tomó foto a eso? Porque es que no me alcanzó el tiempo para tomarlo. Bueno, ¿le pueden pasar al chat, por favor? Le voy a pasar a chat la presentación por si les sirve agarrar como ideitas o cositas de lo que viene ahí. Con mucho gusto, se lo paso a chat. Una pregunta. Sí. ¿La idea es preparar la presentación y tratar de hacerla antes de el otro taller o llegar con la presentación hecha para luego invitar? No, invitar a alguien antes del otro taller.
Ahorita es difícil hacerlo en persona, así que vamos a respetar la distancia y eso, pero hemos tenido muchos éxitos en hacer presentaciones por Zoom o por un audio, por un video de WhatsApp. Lo más cercano a lo físico es el video. Entonces, si sacan la cita para hablar con una persona, háganlo por video, de verdad que tiene mucho poder. Y ya para cerrar, cuando inviten a una persona a ver, hay que invitar a la persona para hacerle la invitación, ¿verdad? Entonces yo le digo, hey Dani, ¿cómo estás? Estoy en este ministerio o en esta organización, se llama Vida Joven, quiero contarte de qué se trata, estamos buscando patrocinadores, gente que nos apoye, y pensé en vos y quería ver si podíamos tener una llamada por Zoom para contarte de qué se trata. Entonces ya Dani, sabe que yo voy a hablarle de la organización y que voy a invitarlo a algo y que está relacionado con patrocinar o ser parte del equipo a través de su apoyo económico. No digan otra cosa porque la intención es invitarlos a ser parte o a ser un patrocinador. Cuando la gente dice patrocinador, realmente en Costa Rica la gente entiende que tiene que ver que no lleguen engañados pensando que van a hablar de la vida y demás y luego les salgo con eso. Y luego les saco el formulario del descargo automático, ¿no? Sí, eso es. Pedir permiso para invitar. Siempre vamos a pedir permiso para hacer el próximo paso. Pido permiso para comunicarme, pido permiso. La otra semana hablamos más de eso. Quiero respetar el tiempo. Me voy a quedar aquí por si alguien tiene algunas otras preguntas, pero voy a cerrar con una oración para los que se tengan que ir, se vayan. Jesús, gracias por este tiempo juntos. Gracias por el privilegio de ser parte de esto y te pido que sigas en control de este ministerio y que toques los corazones de esas personas que están en nuestras listas y que vamos a invitar en esta semana a que se unan a nuestro equipo. Gracias y oramos en tu santo nombre. Amén.